para hoy tenían que ver Memento y Apocalipsis. Leer, bueno, casi todos los textos ya. Creo que Nicolás era el único que había leído a Tarkovsky, así que bueno, no sé si se habrán podido poner al día. Estaría bueno que lo vayan haciendo. Y bueno, para la clase que viene, que sería el 8 de septiembre, en 2 semanas, estaría bueno que terminen de leer los textos, que ya entrarían todos, o sea, para ahí entraría Morín, que todavía no estaba. Y tenemos previstas 2 películas que son El Padrino 2 y Atrapada de Carpenter. Creo que la vez pasada dije que por ahí las cambiábamos. Bueno, no sé si ustedes pensaron en alguna otra, yo no, así que quedan esas. Pensé, bueno, tenemos Memento, tenemos True Detective, tenemos Apocalipsis, tenemos suficiente, pero después mientras miraba, revisaba un poquito los temas, dije, bueno, está bueno traerlas como ejemplos, así que véanlas, porque está bueno tenerlas, porque por ahí pinta algo que empezamos a hablar y son buenos ejemplos de manipulaciones del tiempo ambas. Atrapada es una película que a mí me gusta mucho, yo soy muy fanático de Carpenter, pero para muchos de los carpenterianos más fieles, Atrapada decepcionó, algunos de los. Y eso permitió recortar quién era el auténtico carpenteriano y quién no. Es una película que si la ven y no les gusta, véanla de nuevo, porque es genial la segunda vez que uno la ve. Es genial. La película tiene como un jeite, algo parecido, si se quiere, nada que ver con Femme Fatale, pero algo por el estilo de lo que sucede en Femme Fatale, que de pronto, hacia el final, pasa algo que puede generar un desajuste, que en el caso de Atrapada, hasta podemos catalogarlo en el lugar de, muchas comillas, error, en el sentido de que hace que funcione con menos efectividad que distraiga, ¿no? que disperse. Cuando uno la ve sabiendo lo que va a pasar, es genial. Digamos, eso es lo que, para mí. En todo caso podemos discutirlo. La pueden ver, les puede gustar mucho, y en todo caso, cuando la vean y suceda esto, recuerden lo que estoy diciendo y digan, bueno, no, por ahí la cosa no pasa por acá, por la más inmediata, por la que se me presenta, che, todo era por esto. No, bueno, a lo mejor si la pienso inmediatamente, sabiendo y revisando todo el recorrido y donde sucede esa torsión. Bueno, no sé por qué estoy explicando todo esto que se van a olvidar de acá, que la vean si la ven. Y si no la ven, bueno, se las voy a cagar. Bien. ¿Vieron Memento? Tenemos 2 delegados. Sí. Yo tengo las camaritas que veo de Nicolás y de Belén, nada más. No sé si hay otra, porque a veces hay otras prendidas y no me aparece. Por chat de última, un sí o no ayuda. Mínimo. Sí. Alguno no, en principio vamos a asumir que todos sí. Si alguno no la vio, que lo diga. En todo caso, estaría bueno. En realidad, está bueno tenerlas frescas para la clase. O sea, si vieron ya El Padrino 2, pero la vieron hace 3 años y se acuerdan más o menos, muy por encima, casi diría es necesario que la vean. Lo mismo con Memento y lo mismo con Apocalipsis para hoy, que probablemente algunas de esas las tenían vistas. En todo caso, en cuanto mi cerebro empiece a engranar, voy a lograr ordenar la clase como corresponde. En realidad yo pienso cosas, pero ustedes no saben lo que estoy pensando. Entonces, no está bien que diga los ejemplos, lo que estoy diciendo de Memento, si no entienden las
cosas que pensé antes de decirlas. Memento la habían visto antes de hoy. Ya la tenían vista cuando dije vamos a ver Memento. ¿La volvieron a ver? Con Memento pasan cosas interesantes. Obviamente todo este tipo de preguntas, intercambios y demás son hábitos que yo tengo de cuando aquellas viejas épocas en las que las clases eran presenciales y entonces cuando uno preguntaba veía caras por lo menos y sabía a qué atenerse. Pasan cosas interesantes con relación al tiempo que vamos a retomar seguramente muy en breve. Y en relación al sentido, particularmente a la gente que no la volvió a ver, que no la refrescó. Hay como una transformación que tiende a hacer la película en espectadores que la vieron y que probablemente les haya gustado y que muchos no recuerdan cosas que son muy importantes. Así que también para eso es un buen recurso tenerla a mano la película. Bien, la vez pasada, un poco lo mismo de siempre para entrar en sintonía. La vez pasada básicamente tratamos de refrescar el recorrido que veníamos haciendo en relación a la noción de sentido y al trabajo que desde el montaje hacemos con el espacio-tiempo, y habíamos planteado esta cuestión que siempre refresco de una manera o de otra en relación a que en el concepto que tenemos del sentido, que integra todo lo que integra y que ya lo dijimos 200 veces, el transcurso que hacemos mientras estamos viendo la película, que tiene todas esas cuestiones donde nuestra razón, nuestra lógica, nuestro intelecto está dirigido a descifrar lo que va sucediendo. Por ejemplo, eso en Memento es muy demandante, ¿no? En general el cine de Nolan es muy demandante en cuanto a el aspecto racional, ¿no? El aspecto de conectividad entre las cosas para tener una comprensibilidad básica de qué me estás contando, ¿no? Es algo que el estilo de Nolan apunta mucho ahí, ¿no? Entonces, bueno, en Memento te das cuenta desde el principio que la película va hacia atrás y por ahí, después de 2 o 3 alternancias entre los elementos en blanco y negro y en color, te empieza a caer la ficha la primera vez que la ves de que lo que es en blanco y negro va hacia adelante, pero está en el pasado, y lo que va en color va hacia atrás, y que entonces hay una expectativa de que seguramente se van a juntar en un momento que igual de todas formas siempre es en el pasado, lo cual arma una construcción de una lógica muy particular, ¿no? Y muy interesante para lo que vamos a charlar hoy. Pero, digamos, ese sería como un caso que tiende a ser un caso extremo dentro de la ficción cinematográfica en cuanto al valor, al lugar que tiene la comprensión racional de la temporalidad, de la línea de tiempo, digamos, ¿no? Mismo en una película como Pulp Fiction, donde también están los tiempos inclusive más enrevesados, seguramente vieron Pulp Fiction, más enrevesados aún que en Memento. Bueno, la lógica de quién está vivo, quién, en qué momento, de a dónde va y qué sé yo, hace que aún si no la seguís, digamos, la sigas en un sentido más emocional y que vayas descubriendo por ahí en los momentos en los que se presenta la acción dramática, que por ahí ya sabes cómo va a terminar, y que en función de lo que está pasando, ciertas cosas que tuvieron un determinado impacto todavía no deben haber sucedido, pero no hay una conectividad que haga sentir, por lo menos no con la misma carga que tiene Memento, que si te perdés esa conectividad, no vas a entender el recorrido de la película. No sé si se va siguiendo lo que voy diciendo, ¿no? Siguen siendo casos donde la razón se pone ostensiblemente en la propuesta de la película muy en primer término. En una película como Apocalipsis Now, o mismo en una serie como True Detective, que son las que tenemos, que también, ¿no?, trabaja con 3 líneas temporales que se van reemplazando y demás,
Yo creo que en True Detective, corríjanme si la experiencia es otra, inclusive la primera vez que uno ve la serie, digamos, no estás pensando que si perdés el antes, el después, el momento y demás, no vas a entender de qué va la película. Entendés en todo caso que hay un presente del interrogatorio de los policías, de Papaña y el otro, Bilburg, no me acuerdo exactamente cómo se llama, que remite a esencialmente dos momentos anteriores. Y que por los rasgos de los personajes y por lo que va sucediendo, yo la verdad que no chequeé nunca, no miré el sitio ese que mandó Leo la vez pasada. No sé si dentro de esas linealidades, digamos, hay también desarticulaciones, y eso que la vi 5 o 6 veces. En todo caso, sí lo que uno siente es que en la medida en que conozca más nítidamente qué es lo que va pasando en esas 3 líneas temporales, en todo caso sí, eso yo lo garantizo, porque sí puedo más o menos reconstruir. Es decir, reconstruir la temporalidad diegética. ¿Qué quiere decir reconstruir la temporalidad diegética? Saber qué pasó durante la investigación del caso de Dora Lange, saber qué pasó cuando se pelearon, qué estaba pasando más o menos cuando se pelearon, y saber lo que se está poniendo en juego en el presente del 2012, digamos, cuando es el interrogatorio y el fin de la investigación, digamos, ¿no? Ahora, si me decís que en el capítulo 4 hay una cosa que pasa después, que en realidad pasa antes en la línea, y que entonces, qué sé yo, no sé, ahí la verdad, seguramente mientras lo veía ahora de vuelta, si pasaba por ahí alguna de esas cosas me daba cuenta y por ahí al rato no. Porque de hecho muchas veces hay muchos momentos en la serie en la que en la microestructura se traslapan, digamos, temporalidades distintas dentro de la misma línea temporal, digamos, de la investigación del 95, 97 de Dora Lange, cuando va a interrogar a las prostitutas Marty, recuerdo ese momento, pero hay 2 o 3 más por lo menos, y por ahí bastantes más, en los que la investigación aparece fragmentada en un montaje paralelo con otras acciones que pasan en otros momentos y que va y viene hacia atrás en lo que sería una secuencia, digamos, 10 minutos, 5 minutos, ¿no? En las que está desarmado el tiempo, 2 tiempos traslapados, ¿no? Como que creo que también la preparación del plano secuencia, del ataque en el plano secuencia del final de la escena del capítulo 3, capítulo 4, cuando van a agarrar a los drogadictos, a los narcos, y secuestran al pelado y demás, bueno, en los motoqueros, cuando va toda esa escena. A lo que voy con todo esto es que la vivencia que tenemos de ese espacio-tiempo, digamos, integra lo emocional, lo intelectual, lo sensible, digamos, como una lógica que uno va siguiendo como lógica, no va siguiendo como linealidades. Como lógica que no es una lógica solamente sucesiva, cronológica, cronométrica, de relaciones de ese estilo, sino de lógica de para qué, por qué, cuál es el punto ciego, digamos, de la investigación que tienen, digamos, ¿no? O sea, la lógica interior, la lógica de sentido, no la lógica de conectividad precisa entre que si pasaron 2 días entre la escena 1 y la escena 2, no puede ser que la barba le haya crecido tanto o tampoco o lo que fuera, ¿no? Sino que si Ras tiene dificultades para comprometerse emocionalmente con una mujer, eso debe responder a ciertas cosas que después nos enteraremos y entonces completará o no completará los casilleros que nos quedan vacíos. Y en ese sentido, inclusive, toleramos todo tipo de discordancias cronológicas. Muchas veces uno cuando ve una película, muchas veces. Hay una anécdota famosa de Howard Hawks, cuando hizo, que yo muchas veces la menciono, cuando hizo Al borde del abismo, que es una adaptación de una novela de Chandler,
digamos. Y la hizo, si no me equivoco, con Faulkner y con 2 o 3 escritores y guionistas, Ben Hedge y no sé quién más, ¿no? Eran 2 o 3 monstruos. Faulkner casi seguro, porque trabajó, era muy amigo de... o sea, eran bestias. Son una novela de Chandler. Y había un momento, la trama era muy enrevesada, hay un momento en el que dicen, che, pero ¿quién mató a este tipo? Entonces, no logran descifrar dentro de la novela quién mató a no sé quién. Entonces lo llaman a Chandler y le preguntan, ¿no? Che, ¿quién mató a tal? Y le dice, tal. ¿No? Dice, no puede ser porque tal en ese momento no sé qué cosa. Y dice, bueno, entonces no sé. ¿No? La película no funciona, una película no funciona por la lógica del entramado necesariamente, sino por el efecto de sentido, ¿no? De hecho, finalmente lograron articular la lógica de las acciones de la trama policial, y hicieron una escena de 7 minutos donde Humphrey Bogart, al final de la película, explica todo. Y después dijeron, es un embole esa escena, la sacaron, ¿y qué importa? No sé si alguno vio Al borde del abismo, es una obra maestra absoluta. Se puede reconstruir, ¿eh? Yo en alguna de las múltiples veces que la vi, me tomé el trabajo de ver quién, cuándo y dónde, y se puede reconstruir. Esa anécdota no es del todo fiel a la realidad, pero lo cierto es que básicamente Philip Marlowe, que es el detective protagonista, tiene que descifrar un crimen y se va enamorando de una de las femme fatales, digamos, que una de las hijas del potentado que lo contrata. Y hay muchas ambigüedades de entramados en los que parece estar pegada, es muy para desconfiar y qué sé yo, y bueno, no le voy a anticipar nada, pero todo el entramado tiene que ver con qué hace con el encuentro con esa mujer, ¿no? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué le va pasando? ¿Qué puede hacer con eso? ¿Cómo se van enamorando? ¿Qué es lo que va pasando? ¿Cómo se puede enredar o desenredar de la telaraña en la que evidentemente está metida la piba? Y uno va siguiendo eso. Y va siguiendo la cuestión, sobre todo en un plano emocional, ¿no? Hasta qué punto conoces de la persona que te enamorás, hasta qué punto la podés rescatar. Y cada vez que Philip Marlowe dice, pone en acción alguna cosa porque sabe quién va a venir, a dónde va a ir, a quién tiene que apretar, le cree, bueno, qué sé yo, él sabe, ¿no? Es el detective. Entonces, no te pones a juzgar de dónde sacó el dato, la información que lo llevó necesariamente, o cómo hizo la conexión lógica para descifrar que porque le dijo tal cosa o tal otra, porque es muy endemoniado eso. A mí me gusta mucho el policial negro, el policial en general, pero el negro en particular, y no es el caso, ya que la vimos, de Seven, donde el entramado no es tan complejo, ¿no? En ese sentido, facilita, no es que bueno, eso, no es tan complejo el entramado. Entonces, no hay una demanda. En todo caso, el entramado complejo es el que elabora John Doe y el que vas descubriendo una vez que ya se puso, ya se expresó, ¿no? Pero muchas tienen que ver con quién, cuándo, dónde y articulaciones complejas. Y en todo caso, uno de los desafíos grandes que tiene es saber que en realidad la cosa no pasa tanto por el mecanismo de la trama, sino por la lógica de sentido. Me fui desviando y desviando y desviando para tratar de darle otro perfil a esta idea que sostenemos siempre, que hay un mundo que se sostiene, el mundo que se sostiene por su sentido, ¿no? Y ese sentido de alguna manera juega con todos estos elementos, ¿no? Tiene de todas formas bastante que ver con el encare que hacemos a la cuestión del tiempo, sobre todo a esta cosa que decíamos la vez pasada, de esta tensión entre el tiempo cronológico y el tiempo psicológico, ¿no? Que para mí es una dimensión que hay que tener, y que en montaje en particular es una dimensión, es una tensión en términos del manejo rítmico, de la estructura de la construcción de una película o de cualquier pieza audiovisual, pero una película, que es lo que estamos hablando, es la gran tensión. ¿Cuánto dura, digamos,
un plano, una escena en relación a las demás para lograr producir el efecto de sentido y que eso se sienta como una correspondencia equilibrada que te orienta en cómo comprender la película. Y eso es una tensión entre duraciones que son cronométricas, finalmente, porque son cuadros, 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 ¿cuántos cuadros? Muchos, pocos, no dejan de ser una cantidad, y una percepción que no se puede medir, que es cualidad pura. Ahora, esa cualidad, si la cosa se estira demasiado, se desarma, y si se contrae demasiado, no se llega a construir probablemente. Entonces, encontrar esos equilibrios, que además tienen que ver con una cuestión que está, lo que decía Tarkovsky, que creo que Nicolás mencionaba la vez pasada, en la atención capturada. En el caso de Tarkovsky, además, tiende a tener la presentación de las escenas casi, no necesariamente en un plano secuencia, pero sí en planos que tratan de no intervenir sobre de constituir la temporalidad de lo que están capturando en la propia naturaleza del plano. O sea, lo que dice Tarkovsky es recontra absolutamente cierto en su cine. En todo caso, no es su estilo el único tipo de cine posible, y entonces uno podría decir, bueno, en el caso de True Detective, o Memento, ni hablar, es muy notorio que la duración respectiva de los planos incide en la temporalidad de cada situación, de cada escena. Inclusive en la pregnancia, ¿no? ¿Cuánto tiempo podés sostener la alternancia de modo tal que el espectador descifre el código, ¿no? O sea, cuando estás viendo la primera escena en color, termina y la siguiente empezó, digamos. La escena duró, digamos, 3 minutos. No me pregunten ni cuál es, no la volví a ver ahora. Si alguno se acuerda, no la del principio, pero en todo caso la del principio de los títulos, digo, de la Polaroid y eso. Pongámosle que dura 2 o 3 minutos. Cuando hay una escena en blanco y negro, que es él hablando por teléfono con alguien que todavía no sabemos. Cuando vuelve al color, empieza en otro momento la escena y termina como nos acordamos que empezó la escena, digamos, en color anterior a esa. Entonces ahí empezamos a decir, cuando eso se repite una tercera vez, ya se empieza a instaurar como código. Yo estoy casi seguro igual que la primera vez que vi la película en cine, terminó la película y no tenía nítido esa doble linealidad de lo que va en color hacia atrás y lo que va en blanco y negro hacia adelante, ¿no? Quedé bastante perturbado, confundido, entendiendo muy en general por dónde iba la cosa. Es el recuerdo que ahora tengo de esa situación, y que creo que la segunda vez que la vi recién comprendí claramente el mecanismo y pude seguir esa linealidad mucho más clara, ¿no? Pero en principio uno puede decir, bueno, te la facilita, te la pone en blanco y negro, la parte en blanco y negro es básicamente él hablando por teléfono, entonces recurre siempre más o menos a la misma situación, ¿no? Y en todo caso el desafío ahí en parte del montaje, porque uno podría decir, habría que verlo, bueno, Leo, cuando era joven, puedo contarlo, ¿no? Sí, sí, el respeto va a cambiar por ahí, pero adelante. ¿Por qué no? Al contrario. ¿Va a cambiar que vos decís que no te tienen respeto y te van a empezar a respetar? No, al contrario, al contrario. El nivel de rareza de cualquier conversación futura va... aparte en VHS fue eso, ¿no? No. Bueno, no sos tan viejo. Basta. Sí, la ordené. No, me trajiste un DVD. Pero era cuando era estudiante, así que cuando estaba en el lugar de ustedes y hablamos de Memento, después de un par de clases trajo la versión editada cronológicamente por él. Se tomó el trabajo de editarla cronológicamente. Yo nunca la vi. La debo tener ahí como... Perdón, Leo, yo creo que te dije. ¿No viniste a esa juntada? Mirá, porque lo hicimos. Un día se vio... En lo de Pablo. No recuerdo si estabas o no. Por ahí no estabas. Creo que no, ¿eh? Bueno, no recuerdo haberla visto. Hubo algunos valientes, para verla cronológicamente. Algunos valientes que se animaron a verla proyectada. Algunos se durmieron en la proyección. Porque obviamente no funciona.
Ah, no funciona. Bien. Y claro, Eso iba a preguntar, perdón, ¿cómo fue la experiencia en comparación al puntaje eh, original? partamos de la base que es un juego, pero lo que tiene de interesante, o sea, tiene un montón de cosas interesantes, pero una de las cosas que pasaba era que básicamente sí, climáticamente está rota, digamos, porque hay cosas que están armadas para que funcionen a lo que estamos acostumbrados a la hora de película y de repente suceden a los 15 minutos. Digo, de repente hay un clímax en un momento completamente arbitrario, por más que la historia se suceda. Eso es interesante igual, porque, no sé, a mí me interesa ver qué pasa con eso, pero en términos como canónicos no funciona porque uno de repente tiene un crecimiento dramático o algunas frases tienen un peso que de hecho en algún lado había leído que justamente como en rodaje eso era muy difícil porque Nolan previendo que esa escena iba a estar ubicada en cierto momento de la película, tenía que graduar las intensidades actorales justamente en función de eso también. Claro. Digo, más allá del ordenamiento, digo, el laburo con los actores, como cómo trabajar la escena que iba a estar ubicada en la historia en un momento relativamente temprano, pero en la película casi al final. Eso es interesante. Pero bueno, me llevó una tarde, digamos, solamente como entender cómo estaba armada la película y se Sí, arma y está lindo, está clarísimo. hubo Sí, mucha sí, gente sí. que lo hizo, pero era interesante ver eso justamente y ver, no sé, dónde está el empalme, digamos, como físicamente agarrar a entender cuál es el punto de conexión donde una termina y la otra empieza, cuánto dura una cosa y la otra, como ese tipo de chistes eran divertidos para mí en ese momento. No, no, y lo es. Me parece que además es una buena. Es un buen juego. Es un juego que para el que le guste el montaje permite seguramente entender muchas cosas si le funcionó la película. Porque entre otras cosas, decisiones que no sé si alguna cambió en el proceso. De esto que está mencionando Leo, de tener claro una dinámica dramática que no es sincrónica con la dinámica de la acción de ¿no? Sino que tienen dos linealidades temporales muy diferentes, dos crecimientos muy diferentes y cómo poder organizarlos y sostenerlos. Digo, todavía no la vieron, por ahí la vieron, no sé, ¿alguno vio El Padrino 2? Si no vieron El Padrino 1, vean primero El Padrino 1. El Padrino 2, igual esto que les voy a decir no es algo que les vaya a estropear de ninguna manera la experiencia si no la vieron. Juega con dos líneas temporales que se van alternando, ¿no? El crecimiento y conversión de Vito Corleone cuando era joven, desde niño, digamos, ¿no? En Sicilia y cuando viene a América y se convierte en padrino, en paralelo con Michael Corleone asumiéndose en su rol de padrino de la familia Corleone, ya muerto el padrino, digamos después en el 59, digamos, ¿no? Unos años después que termina El Padrino 1. Y va alternando también, ¿no? Esas temporalidades. Ahí no hay una conectividad más que de sentido, porque cuando termina la línea de Vito Corleone, todavía no empezó El Padrino 1, está muy lejos del Padrino 1. En realidad esa línea termina, bueno, no voy a decir cuándo termina, pues el final de la película. Pero tampoco importa demasiado, ¿no? Sería como que termina... y de hecho hay como una elipsis muy grande, en todo caso, desde lo último que hemos visto Corleone a cómo termina. Pero lo que digo está Vito Corleone, que es Robert De Niro, joven, y Michael Corleone, y se van alternando. Y lo que sí ahí sabemos es que el primer armado, las alternancias eran mucho más breves. Era más ping-pong, más una, otra, toda la película. Y cuando la vieron no funcionaba. Y entonces ahí decidieron que fueran muchísimo más extensas. O sea, entonces tenés 15, 20 minutos en una línea, 15, 20 minutos por lo menos en otra. De modo tal que crezca, que tengas una cierta dimensión o inclusive más. ¿Ah? Entonces las alternancias no son tan frecuentes, las elipsis o las conectividades entre esos dos tiempos se vuelven mucho más significativas y la empatía con
el conflicto crece de una manera mucho más dinámica. Todo esto para decir que esto que mencionábamos de la conectividad entre el tiempo como lo percibimos psicológicamente y los elementos cronométricos son relevantes, digamos, y estirar, dilatar o contraer la temporalidad de una escena, un plano, lo que sea, interfiere sobre la percepción. Lo que en todo caso uno no puede, no estoy totalmente convencido, no hay manera de generar, es protocolos, digamos, procedimientos estructurantes de que determinen que 5 segundos inciden tanto, 15 tanto y demás, porque eso depende absolutamente del universo que se está construyendo. Y cada universo va a ser necesariamente diferente en cada película. Aun cuando la película fuera exactamente la misma si le cambiaste el actor, si le cambiaste, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con cómo se sostiene este personaje mirando a cámara, ¿no? Este actor interpretando de este plano, tamaño de plano, no es que porque es primer plano tanto, sino cuánto, ni siquiera diría cuánto se banca este plano, cuánto se banca este plano en este momento, después de todas estas expectativas, en esta tensión temporal en la que viene sincronizado el espectador y demás. Esa es una de las dificultades mayúsculas a la hora de editar, porque cuando estás editando no sos el sujeto, digamos, de la edición, sos el que lo está controlando. Entonces, si sabes para qué pusiste, entonces es muy difícil apreciar esto que cuenta Leo de cómo manejar la dirección de actores en función de una estructura de montaje prevista. Bueno, es una racionalización pura de algo que el espectador siente o no siente. Y en todo caso, bueno, ahí hay creo que un aprendizaje que nunca se termina y nunca es del todo cierto, nunca tenés una certeza plena, hay que amigarse con esa incertidumbre de ver lo que vos sabés que hay y que de alguna manera la organización temporal que estás dándole a el plano en el contexto de la sucesión y de las escenas en las que lo estás poniendo, debería ejercer. Y eso tiene que ver con una experiencia que no es solamente ni de realizador ni de montajista, sino yo creo que esencialmente de espectador, inclusive cuando estás trabajando como realizador o como montajista. Es decir, hay una dimensión como espectador que uno no tiene que perder. Para mí es fundamental que a los que les interese puntualmente, ni hablar el montaje, pero ni hablar tampoco la dirección, puntualmente esos dos aspectos de posibilidad de realización audiovisual, vean 200 veces las películas, las piezas audiovisuales que les gustan. Tratando de sostener vivo el impacto emocional, no digo de recordar necesariamente el primario, el inicial, pero no perder de vista en el análisis que lo que uno está tratando de interpretar no está en la superficie de la imagen. Particularmente si estamos hablando de cine, está en la naturaleza del conflicto de Leonard en Memento, de Willard en Apocalipsis, o de Marty, quiero conocer a Marty, quiero conocer por qué le pasa esto, qué puede haber pasado ahí, ¿no? Cómo era la relación con la hija, digamos, de Rust, digamos, ¿no? ¿Por qué se le juega como se le juega ir a visitar a Marty, ¿no? Y inclusive esa visita a Marty, cuando llega borracho, y es imperdonable cómo empieza a abrirse ahí una grieta de vulnerabilidad a partir de la cual empiezan a comunicarse, ¿no? No esperaba que me pasara eso, ¿no? ¿Qué pensabas que era mi familia? No sé si se acuerdan de eso, ¿no? ¿Por qué te emborrachaste? Y bueno, no, y qué sé yo, murió mi hija, ¿viste? Era el aniversario de la muerte de mi hija, vos me invitás, ¿no? Él ni sabía que se había muerto la hija, se entera, ¿no? Ahí ya inclusive, perdón que me disperse, ¿no? Pero ahí ya inclusive se genera, fíjense cómo se genera una complicidad entre Rust y Maggie,
digamos, cuando él se va a hablar por teléfono, ahí Ras le cuenta que su hija murió. ¿No? El primer encuentro, 5 minutos, se fue 20 segundos y ya hay una complicidad de conectividad entre ellos, digamos, que fundamenta toda lo que termina con la metida de cuernos, digamos. ¿No? Él después de, no sé, 1 mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo como compañero del otro, no se había enterado de que al chabón se le había muerto la hija. Y en 20 segundos, con el chabón borracho y demás, y encuentra una situación de calidez. Y cuando él le dice, no esperaba encontrarme con eso, no se refiere a que asumía que la mujer de Marty, las hijas de Marty tenían que ser 2 pelotudas, sino que no creía que fuera posible que se sintieran una cosa cálida. ¿No? Entonces por eso se quedó. Decidió quedarse porque de pronto había ahí un ambiente familiar que no lo agredía por la carencia que él tenía y que se sentía contenido. Cuando uno emocionalmente siente eso, digamos, uno lo que está buscando es eso, ¿no? Cuánto dura el planito, a cuántos grados a derecha de cuadro está mirando para ver la simetría y cuánto tiempo tengo que dejar el plano. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar el plano para que tome cuerpo el acuse de recibo en Maggie de la información que está recibiendo? ¿No? Y la mirada a Marty cuando llega, ¿no? Cosas que estoy reconstruyendo sin pensarlo plano a plano. ¿Eh? Estoy reconstruyendo la escena. No estoy reconstruyendo mentalmente mientras cuento, recordando la escena plano a plano mientras cuento esto. Estoy recordando la cena, no la escena, sino la cena. ¿No? Estoy recordando lo que pasa ahí. Entonces digo, el desafío y lo que uno busca como espectador es entender ese entramado de conflicto. Y es muy difícil cuando uno está editando tener presente qué es eso y que lo que uno está controlando es eso. Pero es lo que uno, yo creo, tiene que no tratar de perder. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar el plano para que el espectador diga, epa, che, y el chabón se fue? Y claro, acá, cuando, che, te llamó tal, va, vuelve, se siente y sigue comiendo. ¿No? Dice, che, ¿no te vas a ir? No, era una boludez. ¿No? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar? Bueno, todo ese tipo de cosas, digamos, son decisiones que son 3 cuadros más, 3 cuadros menos, ver la escena completa, ¿no? Está fallando acá, ver qué puedo hacer, si cambio de plano y qué sé yo, y todas esas decisiones, bueno, que tienen que ver con esa tensión entre cantidad y cualidad, podríamos decir, entre tiempo cronológico y tiempo psicológico. ¿No? El tiempo psicológico, digamos, que es el tiempo organizado puramente por el sentido. ¿No? Entonces, algo que en ciertos estilos, por ahí menos, más contemplativos, podríamos decir, como el de Tarkovsky, bueno, hay como un prerequisito de entrar en esa sintonía contemplativa, que no es necesariamente la que estamos habituados y no es la que más se favorece a través de no sé, una pantalla de computadora o una tablet o ese tipo de situación. Y que en todo caso en el cine, bueno, te sentás, aceptás de otra forma lo que se viene, estás más abierto, porque bueno, ya estás sentado ahí, fuiste, te tomaste, no es que te vas a ir. Entonces le tenés otra paciencia, otra disponibilidad y demás, y entonces, bueno, también tiene que ver con eso el contexto de proyección. Pero bueno, la vez pasada empezamos a hablar, interrúmpanme cuando les parezca y de esas cuestiones de la naturaleza del tiempo. Hasta acá más o menos estamos sincronizados. De lo que tenía que ver con la elasticidad, la plasticidad y básicamente el flujo del tiempo, digamos, que es con lo que creo que hablamos, ¿no? De esculpir en el tiempo y de esa materialidad, ¿no? Esa objetivación, que no es sobre todo concebirlo como un continente, algo que contiene, digamos, el tiempo, sino algo que está determinado por la sustancia de lo que sucede, ¿no? Y que eso tiene que ver con la intensidad. Inclusive con esos momentos de gran intensidad de sentido en nuestras vidas, que debemos haber buscado alguna analogía seguramente con una semanita de vacaciones con alguien amado, algo así. ¿Hablamos algo de eso? ¿Cómo propusimos eso? Como esos momentos que se recortan, ¿no? Y que cuando comienzan muy rápidamente parecen haber estado siempre, como que, uy, che, hace 2 días que estamos, pero parece
un mes, no sé, parece un año, parece que siempre estuvimos, exagerándolo un poco, y cuando termina, 5 días después, parece que pasó en un fragmento. Es decir, es un recorte, un tiempo recortado, un tiempo que no corresponde a la dimensión cronológica habitual que en la vida cotidiana tenemos, digamos, de lunes a domingo, jornada laboral o de estudios o organización en la semana de qué tiempo le voy a dedicar a cada cosa y ese tipo de cosas con las que estamos acostumbrados, ¿no? Y que por eso, para mí, en general, trato de buscar ese tipo de ejemplos que rompen con la idea de cotidianeidad. Y eso tiene mucho que ver con la experiencia cinematográfica, porque en general, cuando uno va a ver una película, o por lo menos como paradigma, está bien que ahora las películas se ven de la más variada cantidad de formas, y eso es algo que obviamente afecta a la forma de las películas, pero digamos, como ideal, ir a una sala de cine es un momento en el que uno se distrae, se dispersa, anula su vida cotidiana para perderse en un tiempo que no es el propio, digamos, ¿no? Y en eso consiste el fenómeno cinematográfico. Entonces, es más, al que uno puede volver, ¿no? Inclusive, yo creo que hasta disfruto más de volver a ver las películas que de verlas por primera vez, ¿no? Es volver a un lugar a conocer mejor algo que sabes que te pueden pasar cosas que más o menos prevés y que querés conocer con más detalle. Obviamente el primer impacto de una buena película, una película que nos gusta mucho y que nos gusta mucho la primera vez, es insustituible, digamos, ¿no? Pero en todo caso, el saber que, digamos, yo empiezo El Padrino y ya me empecé a llorar, digamos, ¿no? El primer acorde, el segundo acorde, digamos, ¿no? Y la vi 200 veces. Es volver a estar con esa gente, podríamos decir, en ese mundo, en ese lugar, ¿no? Y además conocerlos mejor, porque volvés a estar, es como, bueno, estar muchas veces con alguien, ¿no? Entonces vas conociendo mejor a esa persona. Y bueno, entonces un poco la idea, decíamos, era hablar de los rasgos, las características que tiene el tiempo como sustancia, como materia, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un recorrido que yo ahora que hice estas diapositivas para facilitar el intercambio virtual, trataba de ir sacando de los participantes de la clase y que ahora voy a ir tirando, porque si ya tiro acá, ¿cuáles serían los rasgos que definen las características del tiempo? ¿Qué es el tiempo? Si tengo que definir el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las primeras cosas que aparecen, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Bueno, es cambio, ¿no? De hecho, cuando nada cambia, digamos, el tiempo no transcurre, ¿no? Siento que el tiempo no transcurre, ¿no? Para que el tiempo transcurra, tengo que sentir que se producen cambios, ¿no? Eso que es en plano psicológico, yo creo que bastante evidente, también sucede en el plano físico, ¿no? Si los átomos se detienen, el tiempo no pasa. No hay tiempo antes del Big Bang. No había tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó el Big Bang en estallar? No había tiempo antes. Bueno, eso por ahí intuitivamente es difícil de pensar, pero el tiempo está directamente vinculado físicamente también, la física también, a la velocidad con la que suceden los cambios. O sea, el tiempo es esencialmente cambio. Pero el cambio, para que se sienta como cambio, tiene que tener un marco de referencia. Un cambio con relación a algo que no cambia. Que no cambia, bueno, en todo caso en términos de relatividad física o espiritual, digamos, uno podría decir, bueno, lo que no cambia, no pasa el tiempo, lo que no cambia está muerto, ¿no? Pero la duración son duraciones relativas, digamos, ¿no? ¿Cuánto dura la clase? ¿Qué cambia durante la clase? Por decirlo, ¿no? ¿Cuánto dura los estudios universitarios, que va cambiando durante los distintos años que están transitando su periodo universitario, ¿no? ¿Cuánto dura un proyecto audiovisual en el que se embarcan y que va cambiando durante eso, ¿no? Y mientras tanto, otras duraciones con relación a las cuales los cambios se sienten, ¿no? La vida, en primer lugar, ¿no? La vida de cada quien. La vida de los seres queridos, ¿no? Los viajes, ¿no?
las relaciones, ¿no? No sé si siguen siendo amigos o amigas de sus compañeros de secundaria o de primaria, ¿no? Eso da dimensiones, ¿no? Que fue cambiando, ¿no? Cuando sean, bueno, ya si algunos tienen sobrinos, supongo que padres, madres no son, la mayoría, por ahí algunos sí, algunos que otros, pero bueno, si les llega, espero que sí, porque es muy lindo, bueno, ahí la dimensión del tiempo cambia, ¿no? Un ratito hace que las tenías a UPA y después ya son peludos, peludas, se van por su lado, se tatúan, ponen cosas, hacen su vida. Y en el medio decís, bueno, ahí sí, claro, en el medio uno se puso canoso, pelado. Bueno, esas cosas que pasan, digo, ¿no? De que aparte pasan cada vez más rápido, ¿no? Yo no sé si a ustedes se los dije o a la comisión anterior, pero la vez pasada recuerdo haber dicho que la mala noticia, acá fue, ¿no? Con ustedes, que cuánto duraban las vacaciones cuando tenían 8 años, ¿no? Y cuánto duran ahora el mismo periodo de tiempo, ¿no? Un mes de vacaciones, ¿cuánto duraban entre segundo y tercer grado las vacaciones y cuánto duran de un año al otro? Que inclusive son más largas cronológicamente si no hacen curso de verano, las vacaciones en la universidad, ¿no? Bueno, si se fueron 2 o 3 meses de viaje, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero si no pudieron irse de viaje o se fueron lo mismo que se iban de vacaciones, ¿cuánto dura una tarde? ¿Y cuánto duraba una tarde? Bueno, no sé, la vez pasada fue acá que me dijeron me tengo que ir a cuando tenía 7, 8 años, antes de los celulares y todo eso. Bueno, ¿cuánto dura una tarde? Yo la verdad que no sé cuánto dura la tarde de un niño que está jugando en la Play todo el tiempo. Ya, ¿no? Porque bueno, mi tarde en el barrio era larguísima cuando yo era chico. Pero mi sensación es que por ahí la tarde, si estás todo el tiempo por ahí también te pasa muy rápido. Esa relatividad del tiempo tiene que ver con esa tensión entre lo que cambia y lo que dura, pero y lo que cambia y lo que dura determina la idea de movimiento, ¿no? Es decir, que el movimiento, digamos, en física tenemos en química el movimiento browniano, ¿no? Ese movimiento aleatorio que se autocompensa y que es una especie de movimiento neutralizado, ¿no? Donde todas las vibran, todo vibra, pero se genera como una cosa estable porque todos los movimientos se compensan, ¿no? Es un tipo de movimiento muy particular. Pero cuando pensamos en movimiento, pensamos, bueno, muevo la mano de este sector de la pantalla a este otro sector de la pantalla. Hice ese desplazamiento. La pantalla quedó estable y la mano se movió. Y la mano generó, ¿no? Algún efecto, podríamos decir, de sentido, ¿no? O no lo generó, digamos, ¿no? Sea como sea, el movimiento tiene que ver con lo que pasa. Con lo que pasa no en el sentido de que pasó, sino con lo que sucede, con lo que nos afecta, con lo que nos pega y demás, ¿no? Entonces, está bueno pensar eso, sucede en el tiempo, en la vida, y sucede en el tiempo en el cine, digamos, ¿no? En el tiempo, en el cine, sucede por analogía, porque sucede en el tiempo en la vida. Eso en todo caso es lo que me parece que es importante que registremos, ¿no? Porque muchas veces cuando uno dice, bueno, pero esto ¿qué tiene que ver con montaje? Espero que no esté sucediendo ya a esta altura acá. Si estamos hablando casi en términos filosóficos, pongámosle, de cómo es el tiempo, bueno, sí, tiene todo que ver, en mi opinión, porque el montaje y cualquier pieza audiovisual nos afecta porque trabaja con estructuras psicológicas, mentales, de cómo concebimos el mundo y en definitiva, me parece que en realidad la única manera genuina de trabajar con un dispositivo técnico, narrativo, expresivo, que trata de comunicar con alguien, básicamente está proponiendo una forma que si quien quiere comunicarse a través de ese medio expresivo trata de conectar, tiene que ir siguiendo esa forma, y esa forma lo que está haciendo es operar sobre la subjetividad
del espectador. Y entonces hay que conocer cómo funciona esa subjetividad para trabajar con eso. Entonces acá, y el tercer aspecto que interviene es esta idea de sucesión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de sucesión? Bueno, que eso que cambia, eso que dura, digamos, se va sucediendo, digamos, en una, no necesariamente en una continuidad, sino en una sucesión, digamos, viene una cosa después de la otra, ¿no? Sabemos que a este momento le va a seguir otro, 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 y así hasta que nos muramos. Y después va a seguir sin nosotros, digamos, ¿no? Durando el tiempo y sucediéndose cosas, ¿no? La sucesión es muy importante porque esa noción, no sé si lo charlamos ya, lo mismo que con el espacio, ¿no? Kant decía, digamos, toda la psicología de la percepción surge de la estética trascendental de Kant, ¿no? Este principio de, no sé si hablamos, sé que en montaje 1 en general lo menciono, acá no sé si ya lo hablamos, pero Kant planteó que la experiencia, que el aprendizaje, que el conocimiento del mundo, la experiencia, es posible básicamente porque tenemos ciertos a priori, ¿no? Ciertas percepciones, intuiciones a priori de la percepción, el espacio y el tiempo. No podemos aprender del espacio si no traemos la espacialidad incorporada desde que nacemos, y lo mismo con el tiempo. Es decir, que lanzamos como una especie de red perceptiva al mundo una sensación de espacio y completamos con lo que nos devuelve el mundo, el espacio en nuestra intuición del mundo, y lo mismo con el tiempo. No sé si eso se está entendiendo algo. No sé si hace falta que lo desarrollemos. Eso sí podría ser un desvío ahora, pero básicamente para mí es importante que nos demos cuenta de eso, ¿no? Que en realidad todo el mundo está dentro mío. Digamos, ¿no? Mi percepción del mundo es una interiorización del mundo. Eso también es algo que es fundamental en términos de cómo funciona el espectador de cine. ¿Ustedes dónde están? Digamos, están en una pantalla. Esto es mucho más nítido aún con la pantalla, ¿no? ¿Ustedes están en la superficie de la pantalla? No, claramente no están. La pantalla me las envía a mí. Pero ¿dónde están las imágenes que constituyen las figuras de las 4 camaritas que tengo prendidas, incluyendo la de Leo? Digamos, en mi cerebro. Digamos. Es en mi cerebro donde están, ¿no? Entonces, bueno, sí, está bien, pero recibo los rayos de luz de la pantalla, y por eso, está bien, pero están en mi cerebro, ¿no? Si yo tengo una distorsión cerebral que me hace inventar imágenes donde no las hay, las voy a seguir viendo como si estuvieran, y si me hace negar tal color, tal figura o tal elemento, van a desaparecer de mi percepción, van a desaparecer de lo que yo veo, de lo que yo conozco del mundo. Entonces, para que yo sepa que a 50 centímetros de mi cara está la pantalla, tengo que tener la noción de 50 centímetros de mi cara ya incorporada previamente. No en cuanto a medidas, sino en esa idea de espacialidad. Entonces, esto lo estudió sobre todo Piaget, pero cuando el bebé está empezando a organizar los estímulos visuales, sensoriales que tiene, los organiza en función de una estructura que ya tiene, que es el espacio. Entonces va determinando que, va aprendiendo a determinar, pero no porque pero no podría saber que las imágenes que ve, digamos, las cosas que siente en su piel, los sonidos que siente en su cerebro, digamos, están afuera si no trajera la noción de una afuera. ¿Cómo aprende? ¿Cómo le enseñas a un bebé que, che, hay una afuera tuyo? ¿No? Si no lo tiene. ¿Cómo le enseñas a un ciego que nunca vio que son un color? Bueno, ¿cómo le enseñas a un bebé que no sabe lo que es el espacio, que existe el espacio? ¿Cómo aprende el espacio? ¿No? Bueno, lo aprende por un vínculo, digamos, que le va haciendo comprender algo que ya trae, que ya pone en juego, digamos, como caminar, ¿no? ¿Cómo aprende una cebra o un caballo, que creo que a los 10, 15 minutos ya se paran? ¿Cómo aprende que se tiene que parar? Bueno, ya lo trae, ¿no? Bueno, ¿cómo aprende el bebé que cuando la mamá se aleja, ¿no? Bueno, porque trae el espacio, ¿no? Ya trae el espacio, ¿no? ¿Se entiende eso como idea? Lo mismo el tiempo, ¿no? Se supone que los animales viven en un eterno presente. Yo creo que no, por lo menos los animales superiores. No sé si eso ya
la zoología, si alguno sabe de animales y de zoólogos y demás, cambió, digamos, ¿no? Cuando yo era, la última vez que yo leí algo al respecto hace como 30 años, todavía se creía que los animales viven en un eterno presente, no tienen una temporalidad incorporada. Sí entiendo que, también tengo mis dudas, ¿no? De que no sepan, que no tengan una intuición de la muerte, ¿no? Pero que viven en un eterno presente, que no tienen una idea de sucesión, de organización. Pero los seres humanos, por lo menos, en eso sí estamos todos de acuerdo también. Decimos, el estado es consecuencia de los estados anteriores. Eso también lo traemos, ¿no? El bebé cuando llora y recibe la teta, ¿no? Empieza a conectar, ¿no? Llora, viene la teta, ¿no? Pero para eso tiene que saber que la teta vino después que lloró. Entonces tiene que tener la noción de temporalidad incorporada. Si no tiene la noción de incorporada, ¿cómo va a relacionar una cosa con la otra? ¿Se entiende eso? Pues se van afirmando esas estructuras. Pero lo que dice Kant, y en todo caso eso era lo importante, es que en definitiva nuestro conocimiento del mundo responde a una estructura que ya traemos, ¿no? Y que es lo que podemos llamar de alguna forma lo que yo pongo, bueno, él lo llama el principio de causalidad, ¿no? El principio de causalidad no es algo que se aprenda, no es que te tropezaste 2 veces con la misma piedra y entonces aprendiste. Aprendiste que guarda con la piedra porque no te tenés que tropezar, sí, porque te tropezaste 2 veces, pero porque tenés un principio de causalidad. Las 2 veces que me caí fue porque pisé la piedra, me llevé puesta la piedra. No es que me caí, uy, claro, si antes pateé la piedra, pateé la piedra, me caí, ¿no? Entonces, ese principio de causalidad ya lo traemos incorporado también previamente. Para mí es muy importante esto en términos de montaje, porque como es una estructura que ni la pensamos, hasta pensarla es difícil, implica como un esfuerzo intelectual importante, la tenemos tan incorporada que reaccionamos totalmente inmediatamente a eso. Esperamos que la escena 8, digamos, genere las condiciones para la escena 9. En ese sentido, digamos, ese doble manejo de sincronismo dramático y asincronismo diegético que una vez más Leo trajo con relación a la dificultad de tener una película en la cabeza que el espectador va a tener que ir armando en una temporalidad diferente, y en relación con esa temporalidad, de todas formas responde a un logos, ¿no? A una coherencia, a una consistencia que tiene que ver con que, más allá de que dramáticamente fuera un embole y no funcionara cronológicamente, la trama es descifrable cronológicamente. Yo no la vi, puede tener un hueco, un pifie, digo, no, podría tenerlo. Eso no afecta a que uno sepa que inclusive la estafa en la que el novio de, no me voy a acordar el nombre de la chica ahora, de la morocha, ¿cómo se llama? O la actriz. Trinity. Bueno, que lo engancha en esa trama es muy sencilla y muy elemental, digo, ¿no? Hace mucho que no la pienso, pero en el momento en que dije, bueno, claro, no es un conflicto sofisticado. Y bueno, no puedes tener un conflicto sofisticado con una estructura tan enrevesada. Porque si hubiera 5 personajes de los cuales desconfiar, digamos, bueno, armar el hilo sería Carrie Ann Moss. Gracias. Sería completamente imposible, ¿no? Ya bastante le estás pidiendo al espectador que reconstruya cómo es el vínculo entre Leonard y Carrie Ann Moss, las expectativas que en todo caso tenés con relación a ese vínculo, el descubrimiento de que en realidad ella estaba de novia con otro y demás, que se va dando en forma inversa como vos lo vas, ¿no? Que se ríen en el bar y después ves que le escupieron y ese tipo de cosas que te van ordenando retrospectivamente, la podés construir apelando a una conciencia. En todo caso, lo que para mí tiene entre muchas cosas de bueno la película, a mí es la que más me gusta de Nolan, digamos, me parece donde ese juego es más efectivo y es más consistente y tiene más que ver con el conflicto, digamos, ese juego temporal
ilógico, digamos, ¿no? que tiene, inclusive casi diría hasta sintomático de los problemas que le puedo encontrar desde mi perspectiva a otras de sus películas, porque es una trampa que el propio Leonard se hace, ¿no? En la lógica de la película, ¿no? Ya que estamos con eso, una de las cosas que mucha gente no se acuerda, digamos, sino, inclusive habiéndola visto recientemente, es que él es el asesino de su mujer, ¿no? Eso es, es una cosa que a mí me llama la atención, que cuando la trabajamos en clase, muchas veces voy tanteando a ver qué tanto recuerdan, y casi estaría tentado de decir de que la mayoría de los espectadores que vieron la película, está bien que ahí no puedo decir cuántos la vieron la semana anterior a la clase y cuántos la vieron hace 2 años, y bueno, y se olvidaron, pero me parece que es sintomático, digamos, que el núcleo del conflicto, él está tratando de olvidarse de que mató a la esposa, que al tipo que él está buscando y que se llena de señales todo el tiempo, hay señales que lo están indicando, es el mismo, ¿no? Que en realidad los violadores, los tipos que entraron a asaltar y qué sé yo, y le dieron el golpe en la cabeza, no la mataron, ¿no? Entonces, cuando él empezó a tener el problema de no poder recordar, se inventó una historia con elementos que tenían más o menos a disponibilidad. Entonces se inventó un Save Sammy, Remember Sammy, ¿no? Y el Remember Sammy, ¿no? Que lo vemos cuando se lava las manos, ¿no? Lo tiene acá tatuado, ¿no? Lo tiene acá, entonces cuando se lava la mano, ¿no? Remember Sammy, ¿no? Cuando se lava las manos. En el corazón se guarda el espacio para cuando lo encuentre, ¿no? Y no me acuerdo exactamente la clave que tiene mirándose al espejo, ¿no? Lo tiene invertido para mirarse al espejo y decir, no me acuerdo las iniciales, mató a mi mujer. Y se está mirando en el espejo cada vez que lee quién mató a mi mujer, básicamente, ¿no? Entonces hay toda una serie de elementos que él tiene tatuados, que van diciendo todo el tiempo lo que en realidad él está tratando de esconderse. Y como no soporta eso, deliberadamente, entonces ahí hay una serie de tensiones morales que para mí juegan muy bien con inclusive esa cosa de construcción lógica, ¿no? Y aparte me parece que es una perfecta metáfora no digo del espectador de cine contemporáneo, sino del ser humano contemporáneo, ¿no? De esa dificultad de recordar lo que pasó en términos históricos hace 5 minutos, digamos, 5 años. De los síntomas que son permanentes, digamos, ¿no? De las dificultades y de cómo tiene que ver eso con la constitución del yo, digamos. ¿Quién sos vos si no te acordás qué hiciste la semana pasada? ¿No? Entonces, bueno, toda esa puesta en juego que sí, creo que bueno, que el ciudadano, digamos, de nuestros días, tiene un olvido programado, podríamos decir, ¿no? Entonces hay una recurrencia de situaciones en las que se sigue perdiendo, se sigue estafando a sí mismo porque no, bueno, por las mismas razones que en Memento, digamos, ¿no? Entonces, en todo caso, hay esa construcción. Y me parece muy sintomático por eso que precisamente se olvide lo que a mí es una película que en definitiva me gusta mucho como mecanismo y me gusta mucho con muchos elementos que tiene, que es Inception, que seguramente la vieron, pero que precisamente es lo mismo, es el mismo conflicto. El chabón mató a la mujer, está tratando de escapar de que mató a la mujer. Es puntualmente el mismo conflicto y justamente falla en lo que no falla ahí, ¿no? Que es que en la escena anterior a la que él enfrenta a, bueno, no sé si vieron Inception. A mí hay 2 o 3 cosas que me molestan que tienen que ver con el núcleo de sentido, digamos. ¿Para qué haces toda esa construcción? ¿No? La construcción para mí no puede ser solo racional. La última instancia no es racional. Toda construcción racional tiene que ser un soporte para lo que en definitiva, y particularmente en un hecho estético, apela a algo que no es, que es suprarracional, ¿no? Que está más arriba de la razón, ¿no? Y que entonces en Inception, digamos, supongo que la vieron, si no digan ahora, no digan nada, igual ya dije lo suficiente,
Si se acuerdan, Mal, que es la mujer de Cobb, digamos, le aparece porque es una proyección de sus propios, su fantasma psicológico, él la proyecta ahí, ¿no? Porque es su culpa, se siente culpable porque fue a la que primero probó con el Inception y la convenció de que la realidad era ilusoria. Todo eso es genial, para mí. Y que entonces pensó que la realidad era ilusoria y se terminó suicidando, entrampándolo en una red que ahí sí es, bueno, no importa. Y que entonces él no puede zafar porque no puede perdonarse, no puede no dejar de verla y le pasa lo que le pasa. Y bueno, y finalmente le cae la ficha, digamos, en la escena en la que se derrumba todo y que ya es al final de la película. Pero en la escena anterior a esa, en el nivel anterior, antes de descender a ese nivel, en la nieve, él le pegó un tiro. Yo digo, ¿cómo se te...? Ahí para mí es como que de última y anda le diga, pero flaco, le acabas de pegar un tiro, no te das cuenta que no existe. La acabas de matar en el nivel anterior. Apareció de vuelta acá, va a seguir apareciendo porque no es real. Y él se tiene que dar cuenta por eso, que no es real porque no tiene las... ¿no? Porque nadie es como uno se lo imagina o como uno le gustaría que fuera. ¿No? Cuando te encontrás con alguien, en la realidad, bueno, tiene sus debilidades y te lo imaginas fuerte y genial, o tiene sus genialidades y te lo imaginas un idiota, o lo que fuera, pero tiene su autonomía. Y cuando te cruzas con eso, el problema del otro es que, bueno, no es lo que vos querías, necesitabas o esperabas, y ella no tiene esos rasgos, y él se da cuenta ahí. Bueno, sí, te diste cuenta antes, le pegaste un tiro, flaco. ¿No? Bueno, me desvié. Una vez más. Acá cuando Teddy, ¿no? El Cana le hace ver, ¿no? Porque también ahí hay algo que es muy interesante, que es que cuando Teddy le hace ver, le construye un relato, le podemos creer o no, digamos, ¿no? Eso para mí también es brillante en la película, ¿no? Después uno va a volver a ver la película, va a volver a preguntarse, va a volver a mirar, va a encontrar rastros, digamos, la película está indicado, digamos, que es absurdo no creerle, digamos. Pero sobre todo es absurdo porque él decide no creerle y decide deliberadamente. Dice, no, yo me voy a olvidar dentro de 5 minutos y lo que voy a hacer es echarte la culpa a vos que me estás haciendo ver que en realidad, ¿no? Me mostraste la foto de yo contento y señalándome el corazón de que ya lo maté, ya lo encontré, ¿no? Y en realidad Sammy no existió, sí existió, pero no tenía ese conflicto y ese conflicto se lo inventó él. Inclusive con, en realidad, el conflicto de la mujer de Sammy, para probarlo, como era diabética, le hizo inyectarle insulina no sé cuántas veces. No, flaco, la diabética era tu mujer, vos la inyectabas. Y entonces ahí aparecen esos flashes donde él se va acordando, le aparecen esos flashes, y esos flashes, ya a esa altura, ¿son reales o imaginarios? ¿No? Ahí es donde toda la estructura de la personalidad se vuelve frágil, digamos, ¿no? El mundo es ilusorio, ¿no? Y depende de nuestros recuerdos. Y nuestros recuerdos son maleables, ¿no? Recordamos lo que queremos. La gran trampa retórica de la película, en buen sentido digo trampa retórica, me parece brillante esa trampa retórica, es que como te dice que después del golpe se olvidaba sistemáticamente cada 5 o 10 minutos lo que le había pasado, asumís que todo lo que recuerda después, anterior a eso, es lo que es real. Pero él mismo dice en la película, ¿no? La policía sabe que los recuerdos no son fiables. Vos necesitas encontrar al asesino de tu mujer, no lo dice así, pero necesitas encontrar al que te asaltó, y cuando ves uno parecido decís es él, porque necesitas encontrarlo. Y qué sé yo si es parecido o no, ¿no? No sé si vieron Falso Culpable de Hitchcock, donde al personaje le pasa eso, lo confunden con un ladrón. Y no era el ladrón, pero bueno, fue al mismo lugar, volvió, se parecía, qué sé yo, es ese, ¿no? Sí, es ese. Bueno, es ese, ¿no? Entonces dice la policía, necesita hechos, no necesita recuerdos. Un testimonio es un testimonio de alguien falible. Lo dice específicamente. Por eso yo me anoto todo, ¿no? Me tatúo lo importante, entonces se tatúa algo que sabe, ¿no? Que es no sé si la tatúa acá, se la tatúa
como se llama, la placa del auto de Teddy. Con un error, que eso me lo señaló en su momento, un error que es muy significativo, ¿no? Me lo señaló Leonard, aquí presente, Lenny, que la placa es 1U, empieza 1U y lo tatúan con IU. Cuando él se anotó el 1 como un palito, ¿no? Que es IU, ¿no? En inglés. Entonces, no es 1U, ¿no? Sino es IU. Se anotó el 1 como un palito, y después la piba le tatúa la I, ¿no? Entonces ya arranca eso, inclusive como una clave cifrada de esa transferencia entre el yo y el otro, ¿no? Que va a terminar matándolo a Teddy, como una repetición de una venganza que no puede hacer contra sí mismo. No puede soportar la conciencia de que es el culpable de la muerte de su mujer. Y se inventó un relato. Si eso lo trasladamos en términos históricos, para no hablar de la grieta, hablemos de Afganistán, digamos, ¿no? No hablemos, no nos desviemos, ¿no? Tan corta la memoria del mundo, por Dios, digamos, ¿no? Que aparte hay quien te la recuerda todo el tiempo, ¿no? Bien, yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos como humanidad que resolver, ¿no? Me parece que ese sentido está bueno cuando una película te lo hace ver en lo personal y en todo caso, bueno, yo estoy haciendo una traslación que probablemente ni el mismo Nolan consciente y deliberadamente se la haya planteado. Bien. Fuimos mezclando un montón de cosas, anticipando otras. Digamos, después Leo va a editar la clase para que corresponda a la cronología como la sucesión debería indicarlo. Hay muchas de las cosas de cosas que no hablamos. Y bueno, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero parece que esto en todo caso es importante. Después tenemos lo que se conoce como estasis temporales, ¿no? Que son esas 3 dimensiones del tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Voy a tratar de ir un poquito más rápido, interrúmpanme. ¿Le tatúan un 1 en vez de una I? Sí, parte de la anécdota que en su momento charlamos era esa. Para colmo, el tatuaje, el IU cambia por un 1. Ahí está. Bueno, es al revés de lo que dije, pero el sentido es esencialmente el mismo. Sí, total. No, está bien, está perfecto. La patente es IU. La patente es IU y él no puede ver eso, y entonces se tatúan uno. Pavadas, pero digo, me parece que está bueno ver que hay como un montón de capas, como en todas las películas de este muchacho, y que empezar a ver también qué se lee y qué no en una primera visualización, en una segunda, como son cosas que también uno, digo, en cualquier proyecto no hace falta como estar hablando de Memento. Me parece que lo interesante también es pensar en proyectos cualesquiera en los que uno esté trabajando, digo, esto que mencionábamos de el reordenamiento de una escena, digamos, tener en cuenta qué pasa o qué se sufre, qué se pierde y qué se gana reordenando una escena en términos de cómo fue filmada y cómo llega después a una nueva modificación de estructura. Uno se plantea estas cosas, que es lo que decía Adri, y este tipo de guiños también, digo, ¿cuántas personas levantaron esa lectura? No sé, pero digo, hay como capas que aportan a veces como sentidos un poco más oscuritos, no sé, como complejos de desentrañar, y algunos son como nada, guiños demasiado como inaccesibles, pero otros me parece que son interesantes, digo, como todo el tema tatuajes y flashes a los Amy Sharkis me parece que son una línea de lectura de la película súper compleja, que uno se marea tanto, digamos, está tan atravesado por la estructura de estar queriendo que no se le escape nada, que después hay otras cosas que pasan como si nada, digamos, ¿no? Y llegan como lateralmente, pero la complejidad con lo de la insulina para mí siempre fue como
algo muy, muy lindo elaborado, lo mismo que el golpe en el baño, o sea, como son escenas que tienen una curva dramática en la película como súper interesante en ese sentido. Sí, lo que en todo caso uno podría ver, digamos, y yo entiendo que hay gente que por ahí no le gusta Nolan, y que está bien, digamos, ¿no? En todo caso, para mí donde no siempre encuentra el equilibrio es que desde mi manera de entender el cine, está claro, ¿no? Que no tienen por qué coincidir ustedes, es en cuáles son las jerarquías necesarias, creo yo, ¿no? Las prioridades. Es decir, en Inception, si tienen dudas, hasta pueden googlearlo y ver que en las escenas en las que tiene el anillo, está en la fantasía, y cuando no tiene el anillo está en la realidad. Bueno, a no ser que me equivoque, ahora Leo me corrija. Y entonces en la duda tenés que buscarle la... Pero no hay un primer plano, un plano de detalle de la mano dando el pasaporte, ni siquiera. O sea, tenés que buscar el frame en un plano entero donde se ve la mano y te das cuenta que no tiene anillo, y en todo caso ahí te sacás la duda. La duda para mí te la tenés que sacar en otros términos, en términos de sentido, no en términos de que está el anillo o no el anillo. ¿No? En todo caso, eso es una afirmación, digamos, ¿no? Un detalle, ¿no? Y esos detalles son significativos, y para mí está bárbaro que son significativos, sobre todo en una película como Memento, donde aparte está todo el tiempo siguiendo esos rastros y dependiendo de esos rastros para vivir, digo, ¿no? En todo caso, como uno aún, con esa cabeza y con esa cosa, se puede autoengañar, ¿no? ¿Y por qué se autoengaña? Flaco, no necesitas que la perinola te diga que esos son tus hijos, ¿no? No puedes depender de que la perinola te lo diga, ¿no? Para mí ese es el final, que está bien, ¿no? Porque así como te diste cuenta, che, vos no sos mi mujer, porque mi mujer no era lo que necesitaba en cada momento. Mi mujer era un otro con el que me pasaban cosas, digamos, que yo no manejaba, digamos, ¿no? Y vos sos una proyección de mi inconsciente. Bueno, ¿hasta qué punto? Todas las personas con las que estamos son en parte una proyección de nuestro inconsciente, una introyección, y ahí hay como la dificultad, digamos, ¿no? Nadie dijo que iba a ser fácil. Bueno, pero nos estamos desviando una vez más. Estábamos en los éxtasis temporales. Digo éxtasis, así se tienden a llamar en casi todo manual de filosofía respetable. No es que estás en éxtasis, sino que es algo que se separa, ¿no? Se separa el pasado, se separa el futuro, ¿no? Y es en esa dimensión, y se separa el presente, esas tres dimensiones de pasado, presente y futuro, ¿no? Yo siempre cito a Borges acá, que tiene una frase que dice: nadie vivió en el pasado, nadie vivirá en el porvenir, todos vivimos en el presente. El presente es el único tiempo real. El único tiempo donde pasan las cosas que pasan es en tiempo presente, ¿no? En el pasado no pasó nada. Cada cosa que pasó en el pasado pasó en tiempo presente. De hecho, una de las dificultades es decir, bueno, ¿qué pasó en tal año? ¿Te acordás vos? Viene tu hermano, te dice, no, pasó tal otra cosa, ¿no? En la fiesta de tal, en la reunión cuando llegó tal, no, eso fue, está mezclando con la otra, ¿no? Y ninguno de los dos se terminan de poner de acuerdo, pero los dos están seguros, es tu hermano, tu mejor amigo, tu mujer, tu hijo, lo que fuera, y entonces decís, no me está mintiendo. Pero sin embargo los dos se acuerdan cosas distintas, ¿no? Están segurísimos, les habrá pasado ese tipo de cosas, ¿no? Una discusión, no, pelotudo, te estoy diciendo, me acuerdo, tengo patente, mira, me acuerdo cuando, ¿no? Y bueno, si son paranoicos pueden pensar que por algún plan siniestro los están tratando de engañar, o a lo mejor tienen confianza y dicen, no, sí, claro, bueno, pero entonces, porque no pudo pasar dos veces, no pudo pasar de una manera o la otra, o estaba ese día o no estaba ese día esa persona, ¿no? O lo que fuera que se están tratando de acordar. Es decir, que el pasado es plástico, el pasado es maleable, el pasado y el futuro son imaginarios, por su condición, digamos, suceden en la subjetividad, en la imaginación. ¿No? Está bien, ahora hay mucho registro, ¿no? Igual sabemos que el registro está siempre situado, ¿eh? Guarda que es engañoso el registro, ¿no? El registro no captura, digamos, lo que no captura, ¿no?
pero es un soporte, digamos. Si en la fiesta de cumpleaños, si en la foto estaba, si en la foto estaba, es un dato. Bueno, ahora, dentro de muy poco tiempo, con toda la manipulación cada vez más perfecta, exacta y más fácil de realizar de Photoshop en adelante, de cualquier tipo de imagen, ningún registro fotográfico va a ser confiable. ¿No? Con lo cual también eso se va a tender a volver inestable. ¿No? No va a haber inmanipulable y demás. ¿No? Y van a haber un montón de películas, y hay ya seguramente un montón de películas donde, bueno, en realidad la señal del celular que te decía que habías visitado tal farmacia en tal momento, justo en ese momento no sé qué pasó, y entonces en realidad, o lo que fuera, o la farmacia hizo una propaganda que hizo no sé qué cosa, y que entonces, no sé, algo que te vas a ir enterando de que se manipula, inclusive por casualidad, toda la información que tenés. ¿No? Con lo cual, pasado y futuro, en realidad son proyecciones del presente. La naturaleza del presente es que el presente es... la naturaleza del presente, ¿no? La duración del presente. ¿Cuánto dura el presente? El presente es el único tiempo donde pasan las cosas, pero ¿cuánto dura? Bueno, el presente es también, además del único tiempo donde pasan las cosas, es un límite entre el pasado y el futuro. Cuando yo estoy diciendo la palabra futuro y voy por la T, fu ya es pasado y uro es futuro. ¿No? Todavía no llegó fut, ole. Entonces esperaban uro, pero no vino. Vino después, vino suelto. No, no dije futuro. ¿No? Con lo cual hay. Y ¿cómo se dice? El fonema también tiene su duración. No sé. En futuro durará, no sé. 4 décimas no, 4 centésimas de segundo, ponele, o 6 centésimas de segundo, ¿no? O 10, no sé. ¿Cuántas centésimas dura la T en futuro? Pero sigue teniendo una duración. En realidad el presente es un límite. Cronológicamente el presente es un límite, no tiene duración. Su duración es 0. ¿No? O sea, el único tiempo real es un tiempo que no existe. Para los orientales, y casi literalmente lo que estoy diciendo, es una demostración del carácter ilusorio del mundo. ¿No? Y yo los acompaño en esa. Digo, ¿no? De hecho, estamos estudiando cine, video y demás, que es una cantidad de frames, de flashes por segundo, ¿no? Que se ilumina la pantalla. O que se ilumina la luz. ¿No? Cuando estás en una sala de cine, 25 veces por segundo la sala está en oscuridad, la pantalla está oscura, negra. ¿No? En todo caso, la persistencia retiniana, o creo que en realidad es un efecto del cerebro, no de la retina, hace que se vea como un movimiento, una continuidad donde no la hay. ¿No? Son fotos fijas. Una sucesión de frames. ¿No? Son fotos fijas. No hay movimiento. El movimiento es ilusorio. Yo muevo la mano y ustedes ven la mano que se mueve y para ustedes son 20 cuadritos fijos que no los vieron fijos, vieron un movimiento de la mano que yo la moví. ¿No? Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? No vemos lo que hay. El presente no dura. ¿No? Eso a mí me gusta subrayarlo porque debería generar como una especie de, upa, ¿dónde estamos parados? Si el presente, no hay nada sólido, no hay nada estable. Presente que está sucediendo se fugó. Ya está. No hay manera de agarrar el presente. ¿No? Al mismo tiempo es eterno, porque es el único tiempo. Dura la eternidad, siempre es presente. ¿No? Cada momento real es presente y no se agota. ¿No? Entonces, por eso digo paradójica, ¿no? Tienes una realidad paradójica, porque está bien, pero yo me voy a morir en tiempo presente. ¿No? Hubo todo un presente en el que no viví. ¿No? Entonces, ¿cómo se puede? Bueno, hubo una duración, que duró un tiempo. ¿No? Bueno, no vamos a resolver el problema filosófico del tiempo, porque desde los presocráticos hasta ahora, y no se va a resolver nunca, porque yo creo que la naturaleza del tiempo es paradójica. Y tiene ese nexo entre eternidad y temporalidad. Digamos, y ese nexo entre temporalidad y eternidad se da en el momento presente. Es la comunión, si se quiere, entre eternidad y sucesión temporal. ¿No?
pero con ese carácter paradójico, de inestabilidad plena, ¿no? Pasan las clases, yo digo, ¿de dónde veníamos? Nos fuimos por la rama y no se acuerdan. ¿No? No nos acordamos, yo tampoco. ¿Qué hablé? ¿Qué dije hace 10 minutos? ¿No? Ya está, ya se perdió en una cosa, ¿no? Y bueno, y si se perdió eso, se perdió todo. ¿No? Y en el medio vamos creciendo, entonces en el medio está esa duración, ¿no? Y ese juego de tensiones. Entonces, digo esto y después volvemos un poquito atrás y vemos hasta dónde avanzamos, si vamos a otra placa o no. Si se produce ese afantasmamiento, si se dice, che, pará, es cierto, si yo discuto con mi tía del cumpleaños de mi tío y de quién vino y quién le regaló la licuadora y no nos podemos poner de acuerdo, ¿qué sé de todo lo que soy? ¿No? Por eso digo también Memento. ¿No? Él se construye una identidad falsa. ¿Falsa? Bueno, ahí habría que ver hasta qué punto es falsa, hasta qué punto no, hasta qué punto esa decisión, esa autonomía, en qué lugar lo pone. Por lo pronto mató a 2 o 3 tipos que no digamos que se merecía la ley por mano propia, pero que se trataron de aprovechar de su situación y habrá que ver si sigue matando a quienes lo merecen, digamos. Se sigue inventando personajes para vengar la muerte de su mujer, que en realidad ¿no? Bueno, ahí hay como, no nos vamos a colgar con eso. Pero en todo caso, fíjense cómo hay una estructura, digamos, en relación a la ética, a la moral, a la identidad, de construcción simbólica, que si la asumimos, digamos, y la asumimos como metáfora de lo que en definitiva todos somos, digamos, porque todos nos inventamos el pasado que necesitamos en el momento presente para justificar lo que nuestra voluntad, en un sentido, si se quiere, metafísico, trascendente, a la Schopenhauer, si alguno leyó Schopenhauer, nos hace querer ver, ¿no? Yo necesito ver las cosas de esta manera, y entonces modifico el pasado y modifico mis expectativas de futuro de modo tal de que lo que necesito hacer ahora encuentre que el mundo me lo permite, me lo facilita, me lo empuja, me lo impone inclusive, ¿no? Y hay una colaboración en la que si quiero me hago cargo y si quiero no. Entonces, la tensión entre este cambio y duración, entre lo que permanece y lo que muta, lo que cambia, si el tiempo es cambio permanente y es en relación a lo que permanece, en el ámbito físico es la materia y sus leyes, ¿no? Lavoisier, nada se crea, nada se pierde, todo se transforma, si se quiere. Entonces, bueno, hay un sistema, la ley de gravedad es lo permanente y la caída de los objetos lo contingente, podríamos decir, y eso lo podemos trasladar a todo, digamos. Pero está la ley de gravedad. ¿No? Después, bueno, decimos, bueno, pero en el espacio exterior, en otras condiciones, la materia, bueno, está bien, pero acá en la Tierra o en determinadas dimensiones de masas, funciona. En el ámbito psicológico es el yo, ¿no? Y ahí es problemático también, ¿no? A mí me gusta señalar esa problematización, ¿no? Si yo traigo a mi yo de hace 30, 40 años, ¿no? Ustedes no pueden, pero yo sí. No, tampoco puedo. Pero si lo lograra traer, digamos, ¿no? Si trajera al Adrián de 12 años, al Adrián de la edad de ustedes, de 20, 22, 23 años. ¿Qué tengo en común y qué tengo de distinto? Supongamos que efectivamente pudiera y trajera, ¿no? Van a pensar que es mi hijo. ¿No? Yo digo, este soy yo a los 20. Se parece a vos. No, nada que ver. Alguien va a decir, nada que ver. Y no, sí, que ¿se parece o no se parece a mí? ¿No? Yo tengo una imagen mía de mis 20, de mis 10, de mi niñez. ¿No? ¿Qué tan parecido a la imagen que yo tengo de mí, que puede ir cambiando, ¿no? Por ahí no me doy cuenta que va cambiando, ¿no? Pero si me dicen, bueno, hacete el dibujito mental, ¿no? Por ahí hoy lo hago de una manera y pasado mañana me siento más deprimido, más contento, más lo que fuera, más amigado, más enemistado conmigo mismo y me veo de otra forma, ¿no? Algo que está bien como mecanismo en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que no sé si la generación de ustedes todavía la sigue viendo, pero hasta no hace tanto era una película
donde que a los jóvenes les gustaba mucho, ¿no? O les solía gustar, o solían ver, ¿no? Que es que, bueno, esa selectividad que tenemos de lo que nos queremos acordar y de lo que no, de lo que viene a nuestra memoria, ¿no? De las asociaciones que tenemos. ¿Por qué vienen esas asociaciones y otras no? ¿No? ¿Por qué asociamos con él? Bueno, porque necesitamos justificar nuestra actitud de ahora, ¿no? Básicamente sería la idea. Y en términos de lo que venimos hablando, lo que permanece en lo que cambia durante una película, digamos, lo que cambia es la película, acción por acción, plano a plano, momento a momento, y lo que cambia es lo que no cambia es lo que no cambia. Sí, lo que no cambia es el sentido, ¿no? En todo caso, lo que no cambia en última instancia, cuando veíamos las distintas dimensiones de sentido, decíamos ese núcleo al que todo remite, del cual todo va, ¿no? Y que en todo caso se expresa en las distintas dimensiones o, si se quiere, en los distintos momentos. El núcleo, decimos, bueno, no hablamos nada de Apocalipsis Now, ¿no? Que para el tiempo es muy rica, digamos, ¿no? El núcleo de sentido en el Memento es la culpa por la muerte de la mujer, ¿no? Todo termina finalmente remitiendo a eso. Eso ordena y organiza todo. Y en todo caso, las dimensiones de lo que implica esa culpa, ese pecado original, digamos, de Lenny, tienen que ver con todas esas dimensiones de no querer hacerte cargo, del tipo de vínculo que generaste, del tipo de flashes que te vienen de esos momentos y demás. No sé si meterme con Apocalipsis Now porque falta poco tiempo y no hablamos nada, así que bueno, en todo caso la dejamos para la semana que viene. Y en todo caso tenemos como un severo atraso con relación a lo que uno... igual tenemos una clase de repaso y demás, así que no estamos tan mal. A no ser que, bueno, que efectivamente quieran que hacer un repaso, bueno, igual esa es más maleable, así que no es tan grave. Pero en todo caso sí me interesa, esto parece un quilombo, es un quilombo, no se me ocurre una mejor manera, una manera más sintética de representarlo, pero es muy sencillo. No sé si es muy sencillo, no sé si la compliqué más, es más sencillo lo que yo... Hasta acá venimos bien, venimos más o menos sincronizados, porque si están muy quemados podemos dejar acá. Esto se redondearía mejor con esto, pero que también puede servir como nexo para la clase que viene. Esto lo podemos hacer. Si hasta acá hay algo que les parezca que valga la pena revisar de lo que charlamos, estamos más o menos, en todo caso, los tres delegados, los tomo como representantes. Yo lo veo bastante claro hasta acá. Están como para que redondeemos en 10 minutos y después vemos... Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Redondeamos en 10 minutos. El que está muy quemado, si no tiene la cámara prendida, bueno, por ahí ya está durmiendo y qué sé yo. Si tiene la cámara prendida y la apaga ahora va a quedar mal. Ahora déjenla prendida. Traten de soportar. Bueno, se pueden poner un partido, una cosa ahí en YouTube. Son 10 minutos. Yo acá hay un jueguito que hacemos cuando estamos presencialmente que no siempre funciona. Cuando funciona a veces es muy divertido, que consiste en inventar una persona. Buscamos un lugar ahí cerca de donde estoy yo y en general decimos, bueno, supongamos que hay alguien acá y empezamos entre toda la comisión a tratar de definirlo o definirla, ¿no? Definirla. Bueno, una de las primeras cuestiones que siempre tienen que aparecer para empezar a representarte una persona inexistente, digamos, es, por ejemplo, el género, ¿no? Eso suele ser una de las primeras cosas que aparecen, ¿no? Varón, mujer y todos los intermedios o variantes que se nos puedan ocurrir. Y después, bueno, la edad, empezamos a caracterizar. Bueno, supongamos que hay alguien acá, inventemos a alguien, ¿no? Un personaje, ¿no? En principio. Entonces, empezamos a aportar una serie de rasgos, ¿no? En general se arrancan por los físicos, ¿no? En general no, creo que siempre, no recuerdo que alguien dijera, bueno, es alguien sensible, alguien muy inteligente, ¿no? En general, dimensiones, colores, aspectos, vestuario,
digamos, ¿no? Son los primeros rasgos que aparecen como para tener un soporte, ¿no? Que suelen después ser un soporte de cosas inconfesables, ¿no? Después cuando empiezan, cuando más divertido es cuando más el personaje se va convirtiendo en un monstruo, digamos, ¿no? Pero tratamos de que ese monstruo sea consistente, o ese no monstruo, porque a lo mejor es alguien que aparecen, ¿no? Bueno, es alguien, tiene 25 años, bueno, ¿cuánto pesa? ¿No? 120 kilos, bueno. ¿Y cuánto mide de altura? 2 metros 10, pura fibra, ¿no? 120 kilos de pura fibra, un negro, ¿no? A veces ha aparecido eso, ¿no? Ha aparecido una rubia de 2 metros, una pelirroja de 2 metros, sentada adelante. Entonces ahí empezamos a jugar, bueno, ¿por qué está sentado adelante? ¿No? Que hace una, ¿no? Hay que hacer una pelirroja de 2 metros y sentarte adelante, está llamando la atención, ¿no? Y empezamos a tratar de que haya coherencia. Necesitamos que para que creernos esa persona sea coherente, sea que no puede medir 2,20 metros de altura y pesar 35 kilos. ¿No? Bueno, o sí, ¿por qué? ¿Qué viene? De Auschwitz, digamos, ¿no? ¿Cuál es el ahí Leo dice, bueno, me llamo Smuckler, así que tiene que ser perdonable eso. Es un famoso humor judío. De última. Tengo esa, ¿cómo se dice? Ahí no me pueden decir nada. ¿No? Tengo licencia para cierto humor negro. Bueno, no me distraiga, Leo. No, ese es el fenómeno de proyección, ¿no? En cuanto lo dije, me di cuenta. Y busqué, y bueno, la cara que recibí es la de Leo. ¿La inventé la cara de Leo? No, no la inventé, yo sé que la puse. Yo aparte lo conozco. Por algo lo busqué a Leo. Obvio, fue verdad. Estabas chequeando, total. Obviamente, lo primero que venía, la cara de Leo. ¿Qué cara pone Leo? Claro. Entonces, es como, bueno, rescatate, digamos, necesito el otro para que me rescate. Bueno, si me abren 2 millones de líneas para seguir hablando. Pero concentrémonos, focalicemos. Bueno, en la medida en la que va apareciendo, yo uso eso como una especie de metáfora que tiene distintos cruces, ¿no? Porque sirve como metáfora de construcción de un personaje, digamos, ¿no? Es decir, para que yo me crea a Marty, o a Rust, o a Leonard, tienen que tener ciertos rasgos inclusive físicos, digamos, que permitan convertirse en el soporte de, ¿no? Inclusive, bueno, eso lo cuenta Matthew McConaughey, como se diga, que a él lo habían llamado para hacer de Marty, y dijo, yo quiero hacer Rust, ¿no? Y no, Rust no, porque es un actor que venía sobre todo de la comedia romántica y de cosas que no correspondían, ¿no? Entonces él mostró la última película de Friedkin, que no es una gran película, pero que hace un Killer Show, no sé si alguno la vio. Yo soy fanático de Friedkin, pero esa es una película por lo menos floja, donde hace un psicópata, digamos, mal. Y dijo, bueno, sí, no. Entonces, acá lo puedes traer. ¿Por qué? Porque también los actores traen su propio pasado. Incorporan a la película, digamos, un sistema de expectativas. Entonces, bueno, romper con ese sistema de expectativas para el propio director o productor que lo está trayendo, muchas veces se juega con eso, ¿no? Bueno, las expectativas, es un actor que siempre, o actriz que siempre hizo personajes simpáticos, queribles, entonces lo va a agarrar con la guardia baja al espectador, ¿no? Entonces, ¿me sirve eso o no me sirve? ¿No? Son cosas que uno... Y eso tendrá que ver con un physique du rol, con una elaboración, porque no creo que tampoco hubiera una expectativa exagerada con Matthew McConaughey, en el sentido de que Rust la rompa por completo, y eso no es Jim Carrey, digamos, no es un actor que trae tan marcado necesariamente, creo, por lo menos para mí. Pero eventualmente sí lo puedes. Pero sí hay como una cosa de, bueno, si funcionabas en ese tipo de películas es porque tenés un algo en tu manera que
la cámara registra y que es apropiado para eso. No, pero también tengo esto otro, dijo Matthew McConaughey, y se lo mostró y dijo, no, sí, acá podemos ver un raster interesante, digamos, ¿no? Lo que digo es que una persona y un personaje, el momento presente, que es el único real, en realidad está atravesado por una innumerable cantidad de líneas, ¿no? Cuando empezamos a hablar y empezamos a definirlo, bueno, ¿por qué está estudiando montaje? ¿No? Entonces empezamos a situar una cantidad de cosas, dónde vive, ¿no? Cuál es su conflicto y demás, y empezamos a traer todas esas cosas al momento presente, ¿no? Las primeras veces lo hacía con hipótesis sobre algún alumno o alumna, me di cuenta al toque que si voy a decir cosas como la de Auschwitz, no podemos hacer otra cosa que traer un personaje imaginario. Y en realidad el momento presente, este momento presente de todos nosotros está jugado por una enorme cantidad de cosas, ¿no? En todo caso, ¿qué tenemos en común los 15, 14, 13, no sé cuántos somos, 13 que estamos aquí en este momento? Bueno, la clase. Inclusive cada uno está situado de un lugar diferente, ¿no? Yo soy el principal culpable, Leo será mi cómplice y después hay distintos niveles de complicidad y además cada uno de nosotros tiene circunstancias personales, particulares, totalmente individuales o totalmente individuales en lo que tenemos en común, que modifica por completo nuestra forma de participar. Digamos, uno diría, si la clase funciona como una especie de comunión, ¿no? De comunicación común. No, estamos comunicados. Hay una idea que yo más o menos trato de organizar, de la cual ustedes, ¿no? Cuando yo pregunto, ¿se entiende? ¿No se entiende? Sí, se entiende. Estamos en sintonía, está así. Hay una idea como si fuera una bola de sentido, digamos, que más o menos vamos ordenando entre todos. Donde yo trato de ser el que la maneja, el que la conduce, el que la dirige, ¿no? Pero que depende de la complicidad de ustedes. Después hay algunos que se desconectan por completo, digamos, ¿no? Y es natural, sucede. Pero cada uno de los que está conectado desde su perfil. Y cuando yo digo la semana de vacaciones con la persona a la que nos enamoramos, si alguno la vivió, está enamorado, se enamoró o no se enamoró, o alguien que está cortando una relación de mucho tiempo en la que estuvo muy enamorado o enamorada, es totalmente distinto, digamos, ¿no? Pero cuando estoy diciendo eso, indefectiblemente cuento con eso, digo. En todo caso, si me dicen no, la verdad que nada que ver, sería una enorme decepción, que cada vez que menciono elementos circunstanciales de la vida, lo hago para que cada uno de ustedes conecte con sus propias circunstancias de un modo u otro. Si hablo de la figura del padre, de la madre, del hijo, de lo que fuera, es para que se piensen como madre, hijo, padre, lo que fuera. Fiesta, hace 2 años, cuando digo, ¿te acordás con tu hermano que discutiste tal cosa? Y si la cosa funcionó, cada uno se acordó de cosas más o menos análogas o parecidas. Pero cada una de esas cosas no la pudieron separar de la última discusión que tuvieron, aquella discusión que tuvieron, aquella fiesta a la que fueron, cuando yo digo mi tía, la tía que cada uno pueda tener, o cualquier cosa por el estilo. Y si no tenés tía, lo podés reemplazar por primo, o por lo menos con pariente. Y si no tenés parientes, bueno, me voy a detener con ese tipo de hipótesis imaginarias, pero en todo caso, todo eso son estructuras vitales que de alguna manera todos tenemos como referencia. Y en cada momento, mientras yo estoy diciendo esto, también espero que hayan chequeado, los que más o menos todavía están acompañando, sosteniendo esa bola conmigo, de, sí, es cierto, cuando Adrián dijo la fiesta, yo pensé, claro, en tal fiesta, o no pensé. Digamos. Sí, entonces, hay una dimensión que tiene que ver con la fiesta, fue hace 4 años, hace 4 años, es una dimensión cronológica. Y hay una dimensión de eso que estoy planteando que fue hace 10, 15 minutos, 20 minutos, media hora, cuando hablé de la fiesta. Entonces, hay una conectividad que en este momento debería estar funcionando como estructura entre esos elementos, inclusive como idea, como noción, ¿no? De las distintas cosas que por ahí a otro le pasó en algún momento que dije Auschwitz, y por ahí, bueno, también es judío como yo.
Digamos, yo en realidad no soy judío, pero no importa, soy una parte judío. No viene al caso. No soy antisemita. En todo caso. Soy mitad judío. Otra mitad no. Mi mujer es judía, mis hijos judíos, mi viejo judío, tengo un montón de familias judías. Te traigo a mis amigos judíos para demostrar que no soy antisemita. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Digamos, esas cosas proyectan, ¿no? ¿En qué momento de la materia estamos? ¿Esto qué tiene que ver con el trabajo práctico? ¿Esto qué tiene que ver con montaje? ¿Esto qué tiene que ver con...? Bueno, en todo caso, ese será el pie. Retomamos desde acá la clase que viene, digamos, como para ver qué pasa con todo esto y cómo se opera con todo esto en términos de montaje. Pero en todo caso, la única dimensión real es el presente. ¿Cuál es el sentido de este presente, digamos, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿no? Es distinto. ¿Hay un momento de cruce? Sí, hay un momento de cruce. Nos estamos cruzando acá. Es un poco lo que trato de representar acá, ¿no? Con determinados elementos, ¿no? El tiempo personal, ¿no? Acá, digo, ¿no? Este momento presente, esta es la línea del tiempo de mi vida, ¿no? Este momento presente es ¿no? Esta rayita roja, ¿no? Que se cruzan estas dos líneas que son salud, digamos, tengo una cuestión con la salud, un problema con la salud, me duele la panza, me duele esto, y vocación, ahí está, la vocación, y esta verde clarita, trabajo. Claro, yo estoy acá por trabajo. Bueno, no sé. Pero cada una de esas cosas tienen distintas dimensiones. Cuando yo digo familia, bueno, yo tengo un problema con mi viejo, con mi hermano, con mi tía, no tengo un problema familia, ¿no? Entonces, cuando dije tía, apareció la tía, y por ahí cuando menciono algún problema particular, ustedes pueden hacer una asociación, o pueden estar... Che, loco, termina pronto la clase porque tengo que llamar a mi viejo para chequear que se haya tomado las pastillas porque es un colgado y no se las toma nunca. Y entonces eso está, mientras yo estoy hablando, gravitando sobre ustedes con una cierta presión. La comida, la cena, digamos, ¿no? Cuando estamos en clase y son las 11 menos 5 como ahora, es el viaje, ¿no? Me quedan 2 horas de viaje, media hora de viaje, 40 tengo que esperar el colectivo, ¿no? ¿Habrá cola o no habrá cola en Ciudad Universitaria para tomarme el bondi? Digamos, espero o no espero esto, lo otro. Todo eso empieza a generar una serie de tensiones, digamos, que tienen que ver con la estructura de ese momento presente. Eso sucede de una manera análoga, muy parecida en el cine. En el momento en el que llega borracho Rasta a la casa de Marty, está gravitando la muerte de su hija, ¿no? Y la cosa que tiene con el ámbito familiar. Eso se va a desplegar después, va a generar una expectativa, ¿no? En todo caso, hay cosas que nosotros ya sabemos además, ¿no? Porque en el orden cronológico que están en la serie, él dice, me lo había dicho en el día de la muerte de mi hija. Y era un día especial y era un día difícil para mí. Pero Marty todo eso no lo sabe. Entonces, cuando llegue y lo ve borracho, nosotros tenemos un dato que nos sitúa, en mi punto de vista, o en una comprensibilidad del lado de Rust, enfrentándonos a Marty, y todo ese tipo de tensiones que no vamos a hablar demasiado. ¿Se entiende más o menos por dónde va la idea? Digamos, ¿no? Estas cosas también, la idea es, hay cosas que quedan debajo durante mucho tiempo y afloran en un determinado momento, ¿no? Si hubo un recuerdo específico de una fiesta específica en la que pasó algo importante con lo que hayan discutido, o trascendente en la vida de ustedes, cuando yo mencioné eso, bueno, por ahí de eso nos acordaban hacía 4 años y de pronto afloró, ¿no? Y entonces ahora, por ahí, no se dan cuenta, porque se olvidaron, pero dentro de media hora dicen, che, ¿no podría pegar un llamadito a tal que será de la vida de tal, ¿no? Porque cumplía años ese día. Y por ahí ni lo tienen asociado, con que yo hablé de la fiesta, ¿no? Y por ahí ni siquiera recordaron la fiesta, pero quedó en algún lugar del inconsciente y después esa línea emerge, ¿no? Porque con eso, la naturaleza del sentido tiene ese nivel de complejidad y ese nivel de inabordabilidad, porque finalmente no hay manera de controlar todas esas líneas que se ponen en juego, pero existen, ¿no? Y en todo caso se convocan. Y sí podemos tener ciertas prioridades y jerarquías que poner en juego, ¿no? Bien. Y pensar cuáles son las que ordenan, ¿no? Esto me resulta muy insatisfactorio, este esquema que armé,
no se me ocurre una manera que no sea muchísimo más compleja de que sea más consistente, porque siempre tiene que ser concreto, digamos, ¿no? Inclusive la vez pasada creo que hablábamos del lugar de la paternidad de la figura del padre, ¿no? O el padre como figura, ¿no? En True Detective, y atribuí a cierto gesto de alguno de ustedes como que, mira, no lo había pensado, ¿no? Y que, sí, ¿no? Claro, cuando empecé a mencionar, no sé si fue acá o en la otra comisión, creo que acá, empecé a mencionar una serie de elementos de las figuras como padres, de hecho termina uno, digamos, el propio Rust, que es el que organiza todo, termina encontrándose con su hija y con su padre en ese lugar, ¿no? Al lugar del padre que lo llevó, digamos, toda la historia de Rust se explica por la relación con el padre. Con la relación con el padre y con la relación con la hija, ¿no? Es un pibe que vivió en Alaska a los 16 años, que se volvió a Texas, 15, 16, no me acuerdo qué edad tenía cuando se escapó, porque no se soportaba el frío. Y tenés que entender que no tenía televisión, solamente miraba las estrellas e inventaba historias. Es ese Rust, ¿no? Porque el padre volvió de Vietnam, ¿no? Y el padre de Marty de Corea, ¿no? La relación con el padre de Maggie. Ahora no está puesta en primer término todo eso, ¿no? Y fundamentalmente la de Childress, ¿no? Con el padre al que tiene ahí que le quemó la cara. Entonces, todas esas figuras alrededor de la paternidad organizan el sentido, pero no están puestas como el conflicto principal, creo, ¿no? El conflicto principal es descubrir ¿no? Entonces, hasta puede emerger como sorpresa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos que empiezan a activar una y otra cosa? Bueno, todo eso está por debajo, de alguna manera, y emerge en determinados momentos, pero le da una jerarquía en términos de sentido que no es necesariamente la misma jerarquía que tiene en términos de construcción narrativa, digamos, ¿no? de relato. No podía hacer otra cosa que terminar exactamente a las 11 de la noche para hacer una ostentación de sincronismo, pero si alguien quiere irse después de hora y hacer algún comentario, pregunta, opinión o sugerencia, está habilitado o habilitada. Aclaro que no tenía ninguna expectativa de que sucediera, pero tenía que dejar abierta la posibilidad. Así que bueno, si no hay nada más que decir, nos vemos en 2 semanas y ustedes con Leo y Maxi la semana que viene. Sí, es eso. Les mandamos un mail a aquella dupla que todavía no subió su encuesta. Les pedimos que por favor lo haga. Nos vemos el miércoles próximo. Y bueno, fíjense las pelis y el texto para dentro de 15 días en el siguiente teórico. Pero en principio vamos con eso ya para arrancar nuestro camino al TP final. Así que nos vemos la semana que viene. Vale, muchas gracias. Suerte. ¿Lío se durmió o la...? La saqué yo. La sacaste, sí, se durmió. Comprensible. Uy, se está grabando todavía. Bueno. Pero ¿quién va a llegar hasta este momento?